Buenas tardes. De nuevo vericuetos a la parrilla de programación de ArtV. De nuevo tenemos la posibilidad de encontrarnos con la historia de Artemisa, también con la historia de Cuba, con todos aquellos elementos que en el orden histórico contribuyen a la consolidación de la identidad del artemiseño y de la artemiseña. En esta ocasión, aprovechando como casi siempre hacemos cuando nos da la oportunidad determinadas efemérides en uno o varios de los meses del año, voy a aprovechar este primer programa del mes de septiembre, como lo haré en el tercer programa, ya se lo estoy anunciando, de este mes, para hablar de algunas efemérides históricas de trascendencia para Artemisa que tienen su asiento en el mes de septiembre. Yo me ubico ahora, por ejemplo, en este primer día en el primer día de septiembre, en el día primero, exactamente, cuando en 1851 fue ejecutado en La Habana Narciso López, un militar venezolano, y a quien podrá decir, de los que no conocen, aunque es una figura, yo creo que de cierto conocimiento en la población cubana, sobre todo en la escuela, bueno, ¿y qué tiene que ver un militar venezolano, Narciso López, con Artemisa? Un militar venezolano que durante mucho tiempo trabajó como autoridad militar en Cuba. Contradicciones serias con las autoridades españolas hicieron que desistiera o que tuviera que salir de Cuba, y entonces decidió que su camino iba a ser restarle, quitarle, afectar la propiedad que tenía España, una de las más, digamos, junto con Puerto Rico, más preciada, que era la isla de Cuba, y decidió luchar por la independencia de Cuba. Algunos hablan de anexionismo, la mayoría, otros hablan de que fue un independentista, pero en realidad quiso liberar a Cuba, aunque del yugo español, aunque para ponerle en manos de la dominación norteamericana. Pero al final se habla de independencia. Bueno, Narciso López es una figura, decía, vinculada a la historia de Cuba. Durante mucho tiempo, calles de este país tenían el nombre de Narciso López y algunas instituciones. Después se ha interpretado como anexionista por las relaciones mismas, por el diferendo Estados Unidos-Cuba. Se ha tratado de eliminar un poco, o se eliminaron al triunfo de la revolución, los nombres de aquellas figuras o instituciones que tuvieran que ver con estas relaciones, digamos, turbias, difíciles, sucias de Estados Unidos con respecto a Cuba. Y se quitó, por ejemplo, en Artemisa, la avenida 40 tenía como nombre Narciso López. Pero se quitó ese nombre. Pero Narciso López sigue en la historia. No podemos escribir la historia de Cuba por la independencia de Cuba sin hablar de Narciso López, que además, viviendo en Estados Unidos, estuvo vinculado al diseño de la bandera cubana allí con T.V. Tolón, con sus respectivas esposas, con Cirilo Villaverde, con Emilia Casanova, esposa de Cirilo Villaverde. Ellos fueron los que izaron por primera vez la bandera cubana, aunque fuera de Cuba, en los Estados Unidos, en el edificio del periódico El Sol. Vino a Cuba Narciso López en una expedición para luchar contra España y alcanzar la independencia de Cuba en 1850, el 19 de mayo. Izó por primera vez la bandera cubana en Cuba, en Cárdenas, por eso de ahí la ciudad bandera. Tuvo que irse, no había refuerzos que lo esperaran para secundarlo en aquella aventura independentista. Regresó en 1851, en el mes de agosto, por la zona norte de Bahía Honda, desembarcó, tampoco lo estaban esperando. Era una expedición muy heterogénea, había personas de varias tendencias políticas, muchos venían más con espíritu aventurero que otra cosa. La persecución a que fueron sometidas las tropas de Narciso López, que desembarcaron por Bahía Honda, por la costa norte, en 1851, obligó a que se dispersaran, y el propio Narciso López fue hecho prisionero en las fincas frías aquí en Candelaria. Lo atraparon, pasó por el pueblo de Artemisa y finalmente fue ejecutado en La Habana, en una fortaleza militar, el día 1 de septiembre de 1851. Es una figura, como ven, vinculada a la historia de Cuba, solamente por habernos dejado la bandera. Ya es algo notable, con lo cual ratifico lo que decía, no podemos hablar de la historia de Cuba, de un símbolo patrio como la bandera, sin hablar de Narciso López. Y esta segunda expedición tuvo lugar precisamente por la geografía artemiseña. Ya no existe el Instituto Superior Pedagógico Rubén Martínez Villena, ubicado en el municipio de Alquizar,
pero están los profesores que lo hicieron posible, los trabajadores de servicio y los trabajadores o los profesores, digamos, la fuerza docente que allí se formó. El 2 de septiembre del año 2002 se inauguró el Instituto Superior Pedagógico Rubén Martínez Villena, como ya decía, con asiento en el municipio entonces habanero de Alquizar. Los profesores, los que se formaban como fuerza docente para las diferentes educaciones o enseñanzas, primaria, media, superior, básica, se formaban en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona. Perteneciendo todavía al Pedagógico Barona, se crean 3 filiales, una en Güines, una en Ceiba, una en Guira de Melena, las 3 filiales pedagógicas, que después dieron paso a la creación del Instituto Superior Pedagógico Rubén Martínez Villena, que tenía también como dependencias esas 3 filiales. Su primer rector, el doctor Eduardo López Ruggi, de Vereda Nueva, muy cerca de aquí, de la provincia entonces La Habana, después Temiseña, con un sentido muy grande de pertenencia por el pedagógico. Recuerdo en el año 2012, cuando conmemoramos allá en el Teatro de Villena el 10º aniversario de aquella institución educativa, que salían lágrimas de los ojos del rector Eduardo López Núñez, porque él fue quien organizó en aquel Politécnico, antes textil, vinculado a la textilera Villena también en Alquizar, lo convirtió, estuvo ahí en todo el proceso de adaptación, de rehabilitación, de construcción, y provocó el parto feliz por el que vino a la vida el pedagógico Rubén Martínez Villena, que después, con la creación de la provincia en el 2011, la fusión de las universidades, ha quedado como la escuela pedagógica. Ya no existe aquel pedagógico Villena, pero sin duda no se puede hablar tampoco de la pedagogía, de la profesión del docente en esta provincia, sin hablar del pedagógico Villena. La condición de sabio, en el orden de mi opinión muy particular, cuando se habla de sabio, yo lo ubico en aquella persona muy inteligente, con muchos conocimientos, que es capaz de emplearlos además de darle utilidad, pero que adquirió esos conocimientos de manera autodidacta, como sucedía con los sabios de la antigüedad y, por supuesto, años posteriores hasta aquí. Yo creo que en la provincia de Artemisa hay personas sabias en la historia de la ciencia, por ejemplo, muy sabias por el conocimiento que atesoraron y por la aplicación que le dieron, pero que tuvieron más bien una formación didáctica, una formación académica. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Álvaro Reynoso, que nació en Alquizar, que fue el gran científico de la agricultura cubana, es el padre de la agricultura científica en Cuba, cuyos estudios sobre la caña de azúcar y la literatura que escribió sobre la caña de azúcar todavía es insuperable, y son estudios que hay que referirlos de manera obligatoria cuando se habla de ese tema. Estudió en la Sorbona, estudió en otras universidades, es un hombre que adquirió conocimientos en una academia. Si hablo, también nacido en Alquizar, por ejemplo, de Antonio Núñez Jiménez, geógrafo, espeleólogo, antropólogo, creador en el año 1940, de la Sociedad Espeleológica de Cuba, que estuvo en todos los puntos cardinales del planeta, que escribió muchísimos libros, que se convirtió en una referencia de la geografía en todo el mundo, pero fue un hombre también de academia, y pudiéramos hablar de otros, pero fueron hombres de academia, aunque no dejan de ser sabios. ¿Cuál es para mí de la provincia de Artemisa el auténtico sabio? Aquel que sin formación académica ninguna logró obtener en su tiempo niveles de conocimiento superiores a la media. Tranquilino Sandalio de Nova. Nació el 3 de septiembre de 1808 en la finca Waterloo, muy cerca de aquí del pueblo de Artemisa. Alguna literatura habla de Guanajay porque éramos una jurisdicción del partido, pero no, para nada. Nació en Artemisa. Vivió durante mucho tiempo en la zona de Soroa, en la zona montañosa, sin escuelas de ningún tipo, con la tutela solamente de su tío Marcial de Noda, visitando las bibliotecas de los dueños de los cafetales, de los franceses que eran dueños de aquellos cafetales. Logró aprender 3 idiomas y dialectos, dominó las ciencias de su tiempo, las que se conocían en Cuba. Fue agrimensor, matemático, lingüista, un hombre tremendo. Descubrió los peces ciegos en Cuba, en una cueva de Guira de Melena. Pues, y después lo que escribió sobre los peces ciegos se lo debe precisamente a Tranquilino Sandalio de Noda. Miren, con solo 18 años, que eso en aquel tiempo era un verdadero espectáculo,
en la etapa de la colonia, con solo 18 años, logró ingresar Tranquilino Sandalio de Noda en la Sociedad Económica de Amigos del País por un trabajo que hizo sobre el cultivo del tabaco y del café, con solo 18 años. Estamos hablando de la gran institución científico-social de Cuba en el siglo, desde antes, pero en el siglo XIX, y a esa perteneció con solo 18 años. Impartió clases, fue agrimensor en Cuba para medir un terreno en cualquier geografía, accidentada o no, en el llano o en una zona montañosa, había que contar con el criterio y con la referencia de Tranquilino Sandalio de Noda. Vivió durante mucho tiempo en San Antonio de los Baños, murió el 23 de mayo de 1866. Muchas veces se le ha criticado porque en aquellos tiempos ya habían incipientes movimientos separatistas, digamos, de conspiradores por la independencia de Cuba, y nunca participó en ninguno, pero hubo grandes escritores en este país, por ejemplo, que no participaron de lleno en la lucha revolucionaria y hoy son referencias de la literatura cubana. Por lo tanto, no podemos achacarle a Tranquilino Sandalio de Noda, no podemos restarle de su sabiduría ni de su actuación en la vida, ni un ápice de lo que pudo hacer y de lo que nos dejó como legado por el hecho de que no participó en conspiraciones independentistas. Es para mí el gran sabio y para muchos de esta provincia. Ahí está el libro sobre Tranquilino Sandalio de Noda, El sabio vueltabajero, de 3 escritores pinareños, que salió a la luz en el año 2009. Los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar sobre estos temas con otra persona, lo escuchó aquí en Vericueto.